Era un país próspero y con recursos, pero en las últimas décadas se hizo más conocido por detenciones a opositores, inflación, desabastecimiento, destrucción de la democracia y una enorme pobreza. Te invitamos a explorar qué pasó con Venezuela, cuánta gente se fue realmente y a averiguar si se trata de la mayor emigración de la historia moderna. Desde hace varios años, las complicaciones que sufre Venezuela han sido noticia en todo el mundo, por lo que es muy probable que hayas conocido algunos de los problemas que arrastra el país. Incluso si estás en un país hispanohablante, es posible que en tu vida cotidiana te cruces con muchos más venezolanos respecto a lo que sucedía hace algunos años. Sin embargo, no es el único régimen autoritario del planeta, ni la única nación que tenga problemas. ¿Por qué entonces llama tanto la atención el caso venezolano? ¿Cómo fue que se vino abajo? En principio, hay algo que no puede obviarse: el petróleo. La explotación de este recurso ha sido determinante para el país desde la segunda mitad del siglo XX. De hecho, durante muchos años, Caracas logró mejores indicadores económicos que muchos de sus vecinos. Aunque es cierto que existía mucha desigualdad y que la riqueza no estaba bien distribuida en la sociedad. Alrededor de la década de 1970, el país se convirtió hasta en un foco democrático a nivel regional. Mientras que otros estados sudamericanos sufrían sangrientas dictaduras, Venezuela fue el refugio de activistas de derechos humanos que eran perseguidos en sus tierras natales. La prosperidad y paz eran envidiadas por sus vecinos, algunos rehenes del narcotráfico o del terrorismo de Estado. Sin embargo, a pesar de contar con un régimen relativamente estable, a finales de la década de 1980 comenzaron a sucederse protestas, saqueos y hasta intentos de golpes de Estado, como el que encabezó Hugo Chávez en 1992. Los vaivenes del precio del petróleo dejaban al descubierto que la prosperidad económica era algo frágil. En 1999, el propio Chávez ganó las elecciones. Durante los primeros años del siglo hubo un gran repunte económico, no solo para el país en general, sino especialmente para las clases más bajas. Sin embargo, en esa etapa se empezaron a generar algunos problemas que se acentuarían más adelante. El autoritarismo y el daño a las instituciones democráticas se intensificó poco a poco. Después de la muerte de Chávez en 2013 y la asunción de Nicolás Maduro, los problemas se acentuaron. Las libertades políticas eran más reducidas, la economía mostraba problemas y la emigración comenzó a ser un fenómeno más palpable. Ya en 2015 quedó definitivamente atrás cualquier atisbo democrático. Después de un triunfo legislativo de la oposición, Maduro hizo que dejara de funcionar la Asamblea Nacional. La situación siguió empeorando para Venezuela en todos los aspectos. En el económico, la hiperinflación se hizo incontrolable. En un solo mes llegó al 233%. El peor registro anual fue en 2018. En ese año la inflación fue del 1.698.489%. La pobreza extrema llegó casi al 80% de la población. Y para colmo, casi no había productos y alimentos en las tiendas para comprar. En lo político, la situación no era mejor, y ni siquiera es que se trata de denuncias de Estados Unidos o de países especialmente enfrentados con el régimen venezolano. Michelle Bachelet, expresidenta de Chile perteneciente al Partido Socialista, realizó varios informes que daban cuenta de lo grave de la situación. Por ejemplo, entre enero de 2018 y mayo de 2019 hubo nada menos que 6.800 ejecuciones extrajudiciales. Según la dirigente chilena, no había dudas de que Maduro había desarrollado un plan para reprimir y criminalizar cualquier crítica al gobierno. Las violaciones a los derechos humanos incluían torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas. En los años siguientes el control estatal no cesó, aunque la economía dio cierto respiro. Se produjo una dolarización de hecho, y la inflación ya no registró números tan estrafalarios como antes. En 2024 se puso fecha a elecciones presidenciales, en donde Maduro buscaba un nuevo mandato. Se restringió la participación de opositores, y en particular no se permitió a María Corina Machado presentarse, quien se había erigido como la mayor referente opuesta al oficialismo. Sin embargo, la oposición logró unirse detrás de la candidatura de Edmundo González Urrutia. A pesar de que el apoyo a Maduro había caído, no hubo garantías democráticas y no se respetó lo que sucedió en las urnas. El gobierno, que controla la justicia y los tribunales, se autoproclamó ganador a pesar de las pruebas evidentes que mostraban que hubo fraude.
El puñado de periodistas independientes que fue al lugar dio cuenta de la situación y del apoyo que tenía la oposición, que sí logró mostrar datos que permitían corroborar que habían triunfado en las urnas. Hay un dato que puede parecer anecdótico, pero que casi demuestra que hubo fraude. La noche de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral informó que los candidatos habían obtenido esta cantidad de votos. Sobre el total, Maduro tenía el 51,2% de los votos, González Urrutia el 44,2% y los otros candidatos el 4,6%. Se podía asumir que eran porcentajes redondeados. Sin embargo, si se hace la cuenta, se puede ver que en los tres casos siguen 4 decimales con 0 a continuación. ¿Puede ser una coincidencia? Sí, pero según los especialistas, la probabilidad es de 1 en 100 millones. Parece más probable que haya sucedido lo siguiente, que sería el camino inverso. Las autoridades electorales decidieron de antemano qué porcentaje querían atribuir a cada candidato. Hicieron la cuenta y a partir de allí obtuvieron la cantidad de votos. Igualmente algunos desconfían de estos argumentos y relativizan la situación venezolana. Sin embargo, se hace difícil defender esa postura al analizar los datos migratorios. Es decir, que millones de personas hayan optado por dejar sus hogares en tan poco tiempo. Suele ser complicado estimar con precisión un éxodo de este tipo. Según la ONU, desde 2014 dejaron el país 7,7 millones de venezolanos. Una cifra muy relevante para un país que no llega a los 30 millones de habitantes. De hecho, consideran que se trata del éxodo más grande del último medio siglo en América. La mayoría de los venezolanos migraron a otros países latinoamericanos. Los principales destinos han sido Colombia, Perú, Ecuador y Chile. Otros países elegidos fueron Estados Unidos, España, Brasil y Argentina. Sin embargo, Venezuela no es el único país que tiene a tantos ciudadanos viviendo fuera del país. Según los últimos datos de Our World in Data, actualizados a 2020, hay otros lugares en donde la salida ha sido mayor. Por ejemplo, el 48% de las personas que nacieron en Siria vive en el exterior. En Sudán del Sur, ese porcentaje llega al 23%. En el caso de Venezuela, es un 19%. Y así todo es superior a países como Haití, Afganistán o República Centroafricana, estados que sufren crisis muy agudas. Podemos ver que el venezolano no es un caso único. Entonces, como planteábamos al principio, ¿por qué es un caso tan llamativo? Una pista puede ser comparar estos números con los que se registraban 3 décadas atrás. En 1990, solo el 0,9% de los venezolanos vivía en el exterior, por lo que el incremento relativo fue del 1916%. Es la variación más importante en este periodo en todo el mundo, incluso por encima de República Centroafricana o Siria. Si bien creemos que la migración es un fenómeno positivo que puede generar beneficios para los países emisores, receptores y para las personas involucradas, es innegable que el caso venezolano escapa de los patrones habituales. Parece ser difícil ser optimista hacia el futuro. La caída de regímenes dictatoriales como este depende de muchos factores, y Maduro conserva un enorme poder, como lo demostró en el último simulacro de elecciones. Desde nuestro lado, esperamos que los venezolanos puedan recuperar la paz, la prosperidad y la libertad en su país. Por último, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Cómo será Venezuela en los próximos años? Déjanos tu comentario más abajo. También te invitamos a que nos apoyes para que podamos seguir creciendo. Podrás comprar nuestro primer libro, una de estas camisetas que diseñamos o hacerte miembro del canal. Hasta la próxima.